Muy buenas tardes, estimados asociados y amigos. Gracias por su participación en este webinar que organiza la Cámara de Comercio e Industria Peruano-Japonesa. El tema de hoy es Economía Mundial Post-Pandemia, China, la posición del dólar y efectos en la economía peruana, que estará a cargo del doctor Carlos Aquino. El doctor Aquino es especialista en economía asiática, cuenta con una maestría y un doctorado por la Universidad de Kobe, Japón. Es coordinador del Centro de Estudios Asiáticos, profesor en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y profesor visitante en diversas universidades en Asia. Es también autor del libro Introducción a la Economía Asiática. Antes de dar pase al doctor Aquino, permítanos algunas recomendaciones. Sugerimos mantener apagados sus micrófonos y cámaras para evitar cualquier posible interrupción. Al final de la presentación vamos a dedicar unos minutos para absolver las preguntas que puedan haber surgido. Las preguntas las pueden realizar a través del chat. Bueno, sin más preámbulos, permítame darle pase al doctor Carlos Aquino. Buenas tardes a todos ustedes. ¿Me escuchan, cierto? Bien. Vamos a empezar la conferencia. Tengo una presentación en PowerPoint. Espero que me estén viendo. Están viendo la presentación en PowerPoint, ¿verdad? Doctor Aquino, todavía no estamos viendo su presentación. A la presentación todavía. A ver, un segundo. Disculpen, entonces. A ver, voy a compartir otra vez. ¿Qué pasó acá? Tengo, a ver, un segundo. Tengo dos presentaciones acá. ¿Ahora? Sí, ahora sí. ¿Están viendo ahora? Sí. Perfecto, ya. A ver, está pantalla completa, ¿verdad? Así es. Ya. Bueno, en primer lugar, buenas tardes. Muchas gracias a la Cámara de Comercio e Industria Peruana-Japonesa por esta invitación. Y el tema que nos convoca hoy día es economía mundial, pospandemia, o bueno, hablar de pospandemia, que es un poco exagerado porque todavía muchos países no lo están. En todo caso, vamos a ver cómo sería esto, ¿sí? China, la situación del dólar en el sistema financiero internacional y efectos en la economía peruana. Vamos a dividir nuestra presentación en estos temas y entonces empezamos con la primera. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que en realidad la presente crisis generada por la pandemia, crisis en el sentido económico y social, es la más severa que ha sucedido en la vida de todos nosotros. Pero bueno, de hecho se dice que es la más severa en todo un siglo, ¿verdad? Y esto está trayendo consecuencias enormes, costos enormes en lo económico y en lo social. No solo eso, también está viendo a un mundo dividido, sin un liderazgo como hubo en otras crisis anteriores, y esto pues probablemente devenga en inestabilidad en el corto y mediano plazo. Esperemos que no sea así en el largo plazo, ¿verdad? Entonces vamos a ver estos puntos. Lo primero que tenemos que ver es, quizás ustedes ya están acostumbrados a esto, es las proyecciones que se han hecho, ¿no? Varias instituciones han hecho proyecciones, las más recientes son las del Banco Mundial. Ustedes pueden ver allí, por ejemplo, acá hay datos del crecimiento de la economía mundial en varios años, 2017, 2018, 2019, el estimado.
el 2020 es proyecciones y el 2021 también es proyecciones, ¿verdad? El Banco Mundial, este es un estudio que salió en junio, dice que la economía mundial este año, estoy leyendo las cifras del 2020, tendría una caída de menos 5.2%, ¿verdad? Y esto va a ser prácticamente una caída generalizada. El 90% de los países van a tener, 95% de los países van a tener un crecimiento negativo, no va a haber crecimiento. Las economías avanzadas, las economías ricas, van a caer 7% y el resto del mundo, o sea, las economías de mercados emergentes y los países en desarrollo, las economías en desarrollo van a caer menos 2.5%. De hecho, las economías avanzadas van a ser muy golpeadas, ¿no? Estados Unidos mismo caería 6%, de acuerdo al Banco Mundial. La zona de los países de Europa Occidental que tienen el euro como moneda única, la zona del euro caería menos 9% y Japón caería menos 6.1%. Y si bien es cierto, las economías de mercados emergentes en desarrollo caerían menos 2.5%, pero esto en realidad esconde una diversidad, ¿no? Porque por un lado vemos que los países del Asia Oriental y el Pacífico, estamos hablando de los países del Asia-Pacífico, del Lejano Oriente, los países del Asia bañadas por las aguas de la zona Pacífico, desde China para abajo, si bien es cierto van a crecer 0.5%, pero también varios de ellos o no van a crecer o van a decrecer. Ahí el que salva en realidad es China, que según esta proyección caería, crecería por lo menos 1%. Pero, por ejemplo, Tailandia va a decrecer, ¿no? Es un problema, ¿no? Y de todas las regiones en desarrollo, lamentablemente nuestra región va a ser la más afectada, ¿verdad? Según esta estadística, Latinoamérica y el Caribe, nuestra región caería menos 7.2%, donde caería 7.5%, México caería, perdón, Brasil caería 8%, México caería 7.5%, Argentina menos 7.3%. Aquí no está Perú, pero en la siguiente que vamos a mostrar, del Fondo Monetario Internacional aparece el Perú. Ah, no, perdón, aquí está el Perú, sino que este es un gráfico general. Por ejemplo, aquí está el gráfico del mismo Banco Mundial para Latinoamérica, que recuerden, Latinoamérica va a ser la región más golpeada en el mundo, y lamentablemente nuestro país va a ser el más golpeado en Latinoamérica. Bueno, en realidad en Latinoamérica el más golpeado va a ser Belice, ¿verdad? Pero Belice pues es un pequeño país que no tiene ni 300.000 habitantes en América Central, ¿verdad? Después de Belice, que caería 13.5%, el segundo país que tendría una caída mayor sería Perú, 12%. En realidad, si uno mira el Banco Mundial, el Perú tendría la economía que sufriría la tercera peor caída en el mundo. Primero sería Belice, 13.5%, segundo sería Maldivas, que también es una pequeña isla al sur de Asia, que creo que tampoco tiene ni 250.000 habitantes, pero si se descuenta estos dos, que son ciudades en realidad, son unas pequeñas ciudades del Perú, en realidad el Perú tendría la peor caída en el mundo con 12%. ¿Por qué esto es así? Trataremos de darle algunas razones después. Esta es una estadística que salió días después. Este es del Fondo Monetario Internacional. Salió 3-4 días después de lo del Banco Mundial. Y miren ustedes, junio también, ¿verdad? 24 de junio exactamente salió. Y miren ustedes, según el Fondo Monetario Internacional, también proyecta que el 2020 la economía mundial caería 4.9%, las economías avanzadas, las economías ricas 8%, donde Estados Unidos muy golpeado 8%, la zona euro se lleva la peor parte 10%, y entre ellos Francia menos 12.5%, Italia menos 12.8%, España menos 12.8%, y recuerden ustedes que esos tres países, vamos a ver, están entre los países que han sido más golpeados por la epidemia en cuanto al número de fallecidos y de infectados. Japón menos 5.8%, el Reino Unido menos 10.2%, y en esta proyección del Fondo Monetario Internacional, las economías de mercados emergentes en desarrollo caerían 3%, pero mucho menos que los que caerían los países avanzados, ricos, pero
obviamente aquí también esconde diversas variedades, ¿verdad? Las economías emergentes en desarrollo de Asia, aquí sí está todo Asia, incluido India, caería 0.8%. ¿Por qué? Porque India es una economía grande y caería 4.5%. Las economías de ASEAN son las siglas en inglés de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, 10 países que en los últimos años han crecido mucho, entre ellos está Singapur, está Malasia, está Tailandia, está Vietnam, caerían menos 2%, y China, bueno, China crecería 1%, y aquí también definitivamente Latinoamérica caería incluso mucho más de lo que proyectó el Banco Mundial. Caería menos 9.4%, donde las economías más grandes serían de las que más caigan, Brasil menos 9.1%, 10.5% México. Entonces, recuerden ustedes, en todas las proyecciones, ya sea del Banco Mundial o del Fondo Monetario Internacional, Latinoamérica sería la peor golpeada. Y lamentablemente también en la estadística del Fondo Monetario Internacional, ustedes lo pueden ver allí, lamentablemente en nuestro país caería, miren ustedes las proyecciones para el 2020 del Fondo Monetario Internacional, Latinoamérica caería, repito, ahí está, 9.4%, y el Perú sería el peor que caería. O sea, el Perú sería tanto con el Banco Mundial, y si uno mira el Fondo Monetario Internacional, sería la economía que más caiga en el mundo. Y sí, pues claro, descontemos a Belice, que es una economía muy pequeña. Entonces, es terrible el costo económico que está trayendo esta pandemia. Pero bueno, lamentablemente esto no se queda así, ¿no? Este es el enorme costo económico que va a traer la pandemia. Bueno, ¿por qué en realidad? Bueno, hay varias razones, ¿no? Esta crisis es terrible porque primero empezó en China, se extendió después a los otros países, y obviamente hubo una inmovilización total, ¿verdad? Que paralizó la producción. Las fábricas dejaron de funcionar, los negocios dejaron de funcionar, y por la cuarentena también la gente dejó de comprar. O sea, cayó tanto la producción como la demanda, cayó tanto la oferta como la demanda, en el peor de los mundos, ¿verdad? En las crisis a veces cae la oferta, hay un terremoto, por ejemplo, un cataclismo, se destruyen las fábricas, pero la gente queda viva, y cuando la producción se reanima, la gente sale a comprar. Aquí no, aquí prácticamente se paralizó la oferta, no se produjo ni bienes ni servicios, dependiendo del país, 1 mes, 2 meses, hasta 3 meses como el Perú, y también se cortó la demanda, ¿verdad? Entonces, eso es lo terrible, esta crisis atacó por los dos lados de la economía, tanto por la oferta y como por la demanda. Pero no solo eso, miren ustedes, tenemos que, de acuerdo aquí tengo una estadística que la verdad es bastante, miren ustedes, aquí está. Esta es la última estadística de hace algunas horas, y lamentablemente, pues, esta pandemia está causando un costo terrible en vidas humanas, ¿no? Todo el mundo conocemos cuántos millones ya estamos infectados y el número de muertos, ¿no? Y lamentablemente es una pena decirlo, pero ahí están las cifras. El Perú es uno de los países más afectados en el mundo. El Perú es el 10º país en número de muertos. Esta es una estadística reciente de las 12:40 de la tarde. El Perú tiene, o sea, el más afectado es Estados Unidos, ¿no? 137.981 muertos, después está Brasil, 72.000 muertos, México 35.000, y Perú en el 10º lugar con 11.870 fallecidos. Y en el número de infectados, Perú es el 5º país en el mundo con el mayor número de infectados, ¿verdad? Entonces la situación es bastante terrible en realidad. Yo quiero que ustedes noten aquí lo siguiente. Recuerden ustedes que Asia, especialmente el Asia Oriental, va a ser la región económicamente menos golpeada. Y miren ustedes aquí, Asia también es la región que está siendo menos golpeada en costo social, en el tema de número de muertos y fallecidos. Es increíble. ¿Por qué lo digo que es increíble? Por varias razones. Primero, porque la pandemia se originó en Asia. China, de acuerdo a las estadísticas oficiales, China tiene solo 4.634 fallecidos y 83.000
602 infectados. Claro, algunos pueden decir, bueno, los chinos han manejado las cifras, supongamos que sea así, pero no puede ser pues más de 10 veces eso, supongamos en el peor de los casos, ¿no? Entonces, pero dejemos a China de lado. Miren, prácticamente Japón, que no están aquí, aquí están los primeros 30 países, me parece, y prácticamente el único país que aparece, China, es el otro, ¿cuál es? Indonesia, prácticamente. Después no hay. Japón aparece en el 70º lugar en número de infectados, de muertos, Corea lo mismo, Vietnam. Vietnam es un país que está al sur de China, recibe millones de turistas chinos, tiene un comercio muy grande, pero oficialmente no tiene ningún muerto, y oficialmente solo tiene 380 infectados, nada más. Tailandia, otro país, también otro gran país, oficialmente, creo que Tailandia, no tengo la cifra en la mano, porque no son más de 300 muertos, sino son, no, perdón, son menos, incluso menos de 300 muertos, y no son ni 1000 afectados, ni 1000 infectados. Entonces, aquí lo que sorprende es por qué países como en Asia, países que están cercanos a China, países que tienen una gran densidad de población, no han sido tan afectados. Claro, uno podría decir con razón, ¿no? Claro, Japón es un país desarrollado en realidad, ¿no? Es un país rico, tiene un sistema de salud muy bueno y todo lo mismo Corea, pero Vietnam no. Vietnam es un país más pobre que el Perú. Tailandia es un país de ingreso per cápita similar al Perú y tiene el doble, más del doble de la población. Entonces, es interesante, pónganse ustedes a pensar, después vamos a hablar por qué los países asiáticos, estando tan cerca de China, teniendo tantos lazos comerciales, recibiendo tantos turistas de China, han sufrido tan poco en términos sociales con el tema de la pandemia y por qué Latinoamérica lamentablemente estamos entre los primeros lugares y lamentablemente nuestro país. Sigamos avanzando. Bueno, aquí está otra cifra. Vamos a pasar porque tengo muchas cifras, así que el tiempo es limitado. A ver, vamos al otro tema. Entonces, terminando esta primera parte, entonces, es lamentable el costo económico y social que está causando esta pandemia, y lamentablemente encuentra pues a dos potencias que ya estaban en conflicto, ¿no? China y Estados Unidos, recordemos especialmente desde que llegó Trump, se ha agudizado este conflicto, ¿no? ¿Y cuál es el problema? El problema es que lamentablemente encuentra a un mundo en crisis y no hay un liderazgo, ¿verdad? Por ejemplo, en la gran crisis financiera que hubo el año 2008-2009, Estados Unidos, con el grupo de 7, grupo de 8 de países más ricos, tomó la iniciativa para poder tomar medidas para afrontar la crisis. Ahora no se ve en realidad, ¿no? No solo eso, hay una guerra comercial en marcha, se habla de un peligro de desglobalización. La economía en los últimos años ha estado muy ligada a través del creciente comercio, inversión, China y Estados Unidos, y esto puede traer muchos problemas. Quizás lo más saltante aquí es, las han visto, Estados Unidos se ha retirado ya de la Organización Mundial de Salud, no hay una respuesta unificada, y yo me pregunto lo siguiente, ¿ustedes han visto lo que ha pasado en febrero y marzo con algunos suministros médicos? Estados Unidos llegó prácticamente a acaparar algunos suministros médicos como máscaras, como equipo de protección personal. ¿Ustedes se imaginan qué es lo que pasaría con la vacuna? Se habla de que Estados Unidos se va a apoderar. De hecho, ya Estados Unidos dice que ha hecho contratos con algunos laboratorios que ya tienen casi la vacuna lista para que todas esas vacunas se lo agarren a Estados Unidos. ¿Qué va a pasar en el mundo? Es un problema terrible, ¿verdad? Entonces, sin entes rectores internacionales al cual Estados Unidos cada vez le está quitando más credibilidad, se retiró de la UNESCO, se retiró del Acuerdo Climático del Cambio de París, se ha retirado de la Organización Mundial de la Salud. La verdad, sin entes rectores internacionales que tomen la batuta en este tema de la crisis, la cuestión es un poco complicada, ¿verdad? ¿Okay? Sigamos avanzando. Entonces, el otro problema también que nos interesa a nosotros, ¿no? Economía, ¿no? En los últimos años, el mundo cada vez se integraba más, ¿verdad? A través de los crecientes tratados de libre comercio, a través de la apertura económica que países como India, que países como China hicieron, como el Perú que empezó en el año 90, pero esta apertura, esta creciente globalización, se dice que está en peligro, se dice que el proteccionismo está levantando cabeza con Estados Unidos,
en primer término, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes han escuchado hablar de la famosa globalización, ¿no? Como se decía hace 70, 60 años, un auto, una bicicleta, una camisa, todo se hacía en un país, ¿verdad? Ahora la producción está dividida en muchos países. Se ensambla en un país, pero las partes y componentes se traen de muchos países. Ustedes conocen el caso de los autos. Un auto a veces tiene 10.000 partes y componentes, y muchas de estas partes y componentes vienen de afuera. Un avión puede tener 50 o 100.000 partes y componentes, y muchas partes y componentes vienen de afuera. En caso incluso de una bicicleta, miren, este es el ejemplo de una bicicleta tan simple como que se ensambla en Vietnam, pero miren ustedes el motor, la llanta, el asiento, el timón, de cuántos países vienen. Ahora, se supone que esto podría estar en peligro, ¿no? Ya que los países se están cerrando. Quizás el ejemplo más emblemático es el de Estados Unidos. Estados Unidos ha dicho con Trump de que el comercio no es bueno para Estados Unidos. El comercio ha servido para que muchas empresas, el comercio libre, los procesos de integración ha servido para que muchas empresas de Estados Unidos se vayan afuera y dejen sin trabajo a la gente. Otro tema fue el Brexit, ¿verdad? Los ingleses también votaron para irse de la Unión Europea porque pensaron que estaba perdiendo Inglaterra, pero también por problemas de mucha migración y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, la guerra comercial es un tema que preocupa, ¿verdad? Y no solo eso, el negarle también por parte de Estados Unidos, el negarle pues a entes como la Organización Mundial del Comercio, el papel que tenían de dirimir las diferencias entre países. Esto también se está negando, ¿verdad? Claro, quizás aquí la reacción podría ser natural de algunos, se dieron cuenta de la gran dependencia que se tenía en China, ¿verdad? Porque China producía la mayor parte de las máscaras, China producía la mayor parte de los equipos de producción personal para los médicos, China producía la mayor parte de los guantes y todo lo demás. Entonces algunos dicen, esto no es posible que dependamos de China, ¿no? Entonces debemos traer parte de nuestra producción al país. Pero ¿será esto posible? ¿Y esto será beneficioso para el mundo? En realidad no es tan fácil en realidad, ¿no? En realidad muchas cosas se hacen en China porque China ha sido el país donde tenía los costos más baratos, pero aunque esto ya no es así, pero todavía se siguen haciendo muchas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, es muy grande este tema, no voy a hablar mucho, pero solo me pongo a pensar en el caso de Estados Unidos, ¿verdad? Algunos dicen que quizás no es tan fácil para Estados Unidos traer la producción de China, quizás en el caso de las máscaras, del equipo médico ya lo está haciendo en Estados Unidos, pero no porque esto sería perjudicial, ¿verdad? Porque primero, la mano de obra en Estados Unidos es muy cara. Si lo hacen en Estados Unidos sería muy caro. ¿Quién compraría en esto? ¿Los consumidores? Se verían afectados porque tendrían que pagar mucho más, ¿verdad? Y no solo eso, en realidad hay otra razón para la que quizás no sea posible que parte importante, por lo menos, de la producción se mueve de China. En realidad, las fábricas se fueron a China al comienzo atraídos por la mano de obra barata. Hicieron de China la fábrica del mundo, pero en realidad China, ya la mano de obra es cara. Incluso algunas empresas chinas ya se están yendo afuera en realidad. Pero siguen estando en China porque China es, aparte que todavía sigue siendo la mayor fábrica del mundo, China ya se ha convertido en el mayor mercado de consumo del mundo. Entonces, es otra razón también para que no se vayan. Además, China pues ofrece una infraestructura que muy pocos países ofrecen, ¿no? Algunos dicen, bueno, se pueden ir a Vietnam. Vietnam es muy pequeño, Vietnam es la 14ª, tiene la población, es la 14ª parte de la población de China. India tiene una población casi similar a la de China, pero no tiene pues la infraestructura física, ¿verdad? No tiene la logística, no tiene muchas cosas que hacen que el mercado chino sea atractivo para que vayan las empresas a producir allí, ¿verdad? ¿Okay? En todo caso, hay un movimiento contra la globalización en algunos países y Estados Unidos es el que más está liderando esto. Ahora, ¿por qué en realidad? ¿Por qué en Estados Unidos se vio este movimiento contra la pandemia? Hay muchas explicaciones, pero creo que esto explica todo, ¿no? Lamentablemente, en los últimos años, la globalización, pues, algunos países ha beneficiado, vamos a ver a quiénes especialmente, pero algunos otros países se dice que ha perjudicado. Y lamentablemente, por lo menos para mucha gente en Estados Unidos, la globalización no ha sido muy buena. Me refiero especialmente a la clase trabajadora, a la clase, estos obreros, especialmente blancos, que han votado por Trump en realidad.
Lo que pasa es que lamentablemente en Estados Unidos, como en otros países, había una concentración del ingreso bastante grande. Ustedes pueden ver una estadística ahí que dice que, por ejemplo, en el año 1976-80, está en el puntito gris, el 1% de los que ganan más se apropiaban en Estados Unidos de casi el 12% del ingreso nacional. En el año 2000, el promedio del año 2010-2014, el 1% del ingreso de los más ricos en Estados Unidos se apropian del 22% del ingreso nacional. En algunos países, este proceso de globalización ha servido para que la riqueza se concentre en pocas manos y lamentablemente el resto de la población o gran parte de la población se ha quedado perjudicado, ¿no? Por lo menos eso se dice que ha pasado en Estados Unidos. Otra estadística también me parece interesante. Miren ustedes, aquí tienen también en el caso, lamentablemente Estados Unidos es uno de los países, Estados Unidos es un país riquísimo, es un país, la economía más grande del mundo, el país más avanzado tecnológicamente en muchos campos y sin ninguna duda el país con el poderío militar inigualable por ningún otro, pero lamentablemente es uno de los países con la más injusta distribución del ingreso. Y miren ustedes acá, ven otra estadística, ¿no? Dicen, por ejemplo, ¿cuál es el porcentaje del ingreso del el 50%, o sea, el 50% más pobre, escuchen bien esto, el 50% más pobre de los Estados Unidos, está en puntito verde que es acá, solo tiene en Estados Unidos el 12% del ingreso nacional. Miren bien, el 50% de los más pobres en Estados Unidos solo tienen el 12% del ingreso nacional. En cambio, el 10% de los más ricos en Estados Unidos casi tienen el 45, 47% del ingreso nacional. Y lamentablemente en varios países ha habido esta tendencia, ¿no? Por eso, pues, ese discurso de Trump, ¿verdad? O de sus seguidores, por lo menos, ¿no? El libre comercio no vale, la inversión extranjera es mala porque se van a México, se van a China, los trabajos nos quitan y todo. O los productos baratos de China, de México nos inundan y nos quitan nuestro trabajo, quiebran nuestras fábricas. Entonces, hay una razón para eso. Pero ustedes seguro también han sido testigos de lo siguiente, ¿verdad? Si bien es cierto, Trump es un abanderado del proteccionismo, renegocia los tratados de libre comercio, se retiró del TPP, para él la Organización Mundial del Comercio no vale. En cambio, ustedes han visto en los últimos años que, por ejemplo, China ha estado defendiendo la globalización, ¿verdad? Miren ustedes cuál es lo irónico del mundo. Los países que más, por lo menos parte importante de la gente que más está en contra de la globalización son justamente población de países ricos, ¿verdad? Estados Unidos, estamos hablando de Inglaterra, estamos hablando de Francia. La derechista María Le Pen puede ganar las próximas elecciones, está en contra de la inmigración, en contra del libre comercio, pero ¿quiénes son los que defienden, por lo menos en los foros mundiales, quién es el que defiende la globalización? Es China con Xi Jinping. En el Foro Mundial de Davos hace 3 años, Trump hablaba en contra de la globalización y Xi Jinping defendía la globalización. ¿Por qué? Porque sin ninguna duda, China y Vietnam, países comunistas, que por lo menos tienen partidos comunistas, ideológicamente comunistas, son los que más se han beneficiado de la globalización. Sus economías han crecido, el comercio ha crecido, la inversión ha crecido de los países extranjeros a esos países y ellos invirtiendo afuera, y miren ustedes, las cifras lo dicen. Miren ustedes, estas son estadísticas del Congreso de Estados Unidos, ¿verdad? ¿Ok? Miren lo que dice ahí. Miren lo que dice ahí. En 1995, compara 3 países, muy interesante. En 1995, el salario mensual promedio de un chino era más o menos 50, 55 dólares. De un mexicano era ¿cuánto? Casi 200 dólares. Y de un vietnamita era un poco menos que el chino, quizá 40 dólares. Miren, en el año 2018, el salario promedio mensual para un chino subió a casi 1,000. De un mexicano bajó a 400, porque estaba en el 2007 y llegó a 500 casi, y de un vietnamita subió el 2018 a un poco más de 200. Entonces, miren ustedes, ¿quién está ganando de la globalización? Están ganando los asiáticos. ¿Por qué? Ese es otro tema también interesante, ¿verdad? ¿Okay?
Y miren ustedes la siguiente estadística. Repito, estas son estadísticas del Congreso de los Estados Unidos. Miren ustedes el costo laboral en China, México y Vietnam relativo a lo que cuesta en Estados Unidos. ¿Cómo se lee esto? Si en el año 2100 el costo, el salario, el costo de la mano de obra en Estados Unidos era 100, en China era, la cifra azul era como 40, ¿verdad? En México era como 30 más o menos, y Vietnam era como 30. Ahora en el año 2018, el costo de la mano de obra en China es más o menos 75, casi ya le va a equiparar, bueno, todavía falta para 100, pero ya está en el camino, se supone, a equipararle al de Estados Unidos. El de Vietnam está, ¿cuánto está ahí? 48 más o menos, un poco menos de 50, y México, miren ustedes, ha caído. Esto ratifica lo otro, pues, México. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que en México eligieron a Manuel López Obrador? Al presidente Manuel López Obrador, justamente porque había una tendencia en contra de la iglesia, ¿verdad? La izquierda, ahí el discurso izquierdista pegó, porque muchos obreros mexicanos dijeron, nosotros no ganamos nada, nuestros salarios han caído, ¿verdad? Entonces, ahí lo ven, no es un discurso, está fundado en la realidad. Bueno, hay muchas cosas más que tendrías que decir, el tiempo avanza, sigamos avanzando. Bueno, ya terminando esta parte, ¿verdad? Entonces, miren, hay un tema muy interesante en esto de la globalización. Hay países que se han beneficiado, ¿no? De hecho está China, de hecho está Estados Unidos, y yo creo sinceramente que el Perú también ha sido, creo, uno de los países que también nos hemos beneficiado, ¿verdad? Nuestra economía ha crecido, nuestras exportaciones han crecido, el nivel de pobreza ha crecido. El problema es que, claro, o sea, no hemos sacado todo el provecho que pudimos haberle sacado con la globalización, pero si este conflicto entre Estados Unidos se agudiza, esto tema de la globalización podría sufrir un frenón y los perjudicados seríamos algunos de los países, como creo yo que el Perú, se ha podido en algo beneficiar, en mucho en parte, depende de cómo ustedes lo vean, de la globalización. Lo que yo más me temo es que podría haber un conflicto entre China y Estados Unidos, no militar, ¿no? Eso está de hecho fuera de lugar. Estoy hablando de un tema económico, ¿verdad? Donde quizás Estados Unidos, que es el que está llevando la voz más vociferante, exija a los países tomar parte, ¿verdad? Ustedes saben, por ejemplo, que ahorita hay un tema dentro de todos los ángulos de la disputa de Estados Unidos con China, es el tema tecnológico, ¿verdad? China tiene, su empresa Huawei en particular, tiene una delantera en la tecnología 5G, ¿verdad? Esta tecnología que va a ser útil ya sea para la cuarta revolución industrial, para la inteligencia artificial, para los automóviles que caminan por sí solos autónomos, para las armas, para todo en realidad, ¿no? Y China todavía está llevando la delantera, pero Estados Unidos no quiere que eso sea así, ¿verdad? Por eso le está poniendo una serie de restricciones a Huawei, tratando de todavía no venderle partes y componentes que todavía China no puede producir toda la tecnología necesaria para el 5G. Por sí solo necesita algunas partes y componentes todavía Estados Unidos, entonces Estados Unidos está poniendo restricciones, pero no solo eso. Lo que Estados Unidos está haciendo es está diciendo a los países, ¿verdad? ¿Sabes qué? No adoptes la tecnología 5G China. No adoptes. Y ya varios países se han pegado a Estados Unidos, ¿verdad? Australia no va a hacer eso, Japón también ya se pegó, el Reino Unido también ya se pegó. Entonces, ¿qué es lo que hace el Perú, por ejemplo, otros países? ¿A quién van a escoger? Y si cogen a China, ¿van a resultar castigados por Estados Unidos? Entonces, es un tema que hay que considerar. No solo esto, lo que está puesto en el siguiente párrafo, ¿verdad? Yo creo, en términos económicos, en realidad, cada vez más países dependen de China. Y vamos a ver, el Perú es uno de ellos, en realidad. Ustedes saben que casi más de la mitad de los países del mundo tienen a China casi como su mayor mercado. Más de la mitad de los países del mundo tienen a China como su mayor mercado de exportaciones, por una simple y sencilla razón, como lo es el Perú. ¿Qué es lo que nosotros vendemos? El 70% de lo que nosotros vendemos son materias primas. 60% en minerales, 10% en petróleo, gas y harina y pescado. ¿Y quién compra eso? Japón ya no compra. Las fábricas japonesas se han ido al extranjero. Las fábricas de Estados Unidos también se han ido al extranjero. ¿Quién compra eso? El que es hasta ahora la fábrica del mundo, China. Entonces,
como muchos países en desarrollo no tienen otra cosa más que vender que materias primas, y eso ya no compran tanto ni Europa, ni Estados Unidos, Canadá, ni Japón, que son los países industrializados, todavía el único mercado es China. Entonces la dependencia, nos guste o no de China, lamentablemente está ahí por un hecho sencillo, ¿no? No tenemos otra cosa a quien vender, y el único país que nos puede vender, comprar eso es China en realidad. Pero no solo eso en realidad. China es el país que más ayuda económica, que más está invirtiendo en varios países como en África, por ejemplo, ¿no? Por supuesto, en Asia también cada vez, y en Latinoamérica también ha prestado un monto importante a algunos países, especialmente países como Argentina, Ecuador, Venezuela, que nadie les podía prestar, ¿verdad? ¿Okay? Ahora, obviamente el avance de China se ve, pero como vamos a ver ahorita, obviamente la debilidad de China todavía tiene varias debilidades, por supuesto, es el tema del dólar, ¿verdad? Que vamos a ver. Bueno, terminando esta parte, pues, hay un conflicto entre China y Estados Unidos, el ascenso de China se da, China es el mercado para los productos que muchos países en desarrollo venden, que no son más que materias primas, pero obviamente China tiene algunas debilidades, el dólar es uno de ellos, y por supuesto todavía Estados Unidos sigue siendo superior tecnológicamente en varios campos que podrían servirle, ¿no? Para posiblemente poder surgir otra vez, ¿ok? Bueno, sigamos. En conclusión, tenemos un mundo dividido y ojalá no nos obliguen a tomar partido por alguno de ellos, ¿no? La preocupación es que tenemos organizaciones internacionales débiles y en una situación de pandemia como la actual, ¿qué es lo que va a pasar, verdad? Es un problema. Bueno, brevemente China, ¿no? China ha sido el país que menos ha sido afectado por la pandemia y es el país que está empezando a recuperarse. Esto es importante, ¿por qué? Porque China, repito, es el mayor mercado para más de la mitad de los países del mundo y obviamente China, como vamos a ver, es el país, China es el nuevo motor de la economía mundial. China es el país que desde hace 15 años por lo menos ha contribuido con un 30-40% del crecimiento de la economía. Mira, aquí tienen ustedes las estadísticas, ¿verdad? Estas son estadísticas del Banco Mundial. El color o amarillo es la contribución al crecimiento del Producto Bruto Interno del mundo, ¿verdad? Los dos gráficos, las dos barras de la mano izquierda muestran el crecimiento del Producto Bruto Interno Mundial ponderado por paridad del poder adquisitivo. Los economistas decimos, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en términos nominales, la economía más grande del mundo es Estados Unidos, ¿verdad? El Producto Bruto Interno de Estados Unidos es más o menos de 22 billones de dólares. El de China es 16 billones de dólares. Pero en términos de paridad del poder adquisitivo, la economía china es la más grande del mundo. En términos sencillos, ¿qué es paridad del poder adquisitivo? Es lo que efectivamente un dólar compra, ¿verdad? Un dólar en China compra, por ejemplo, más productos que en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, midiendo efectivamente lo que compra un dólar, definitivamente la economía china es ya mucho más grande que Estados Unidos. Pero igualito, lo miren ustedes, el Producto Bruto Interno Mundial, ya sea en dólares nominales o en paridad del poder de compra, es obvio que China contribuye con un 30-40% de la economía mundial. Entonces China es desde, por lo menos hace 15 años, el nuevo motor de la economía, lo que era Estados Unidos hace 20, 30 o 40 años, ¿verdad? Bien, sigamos. Entonces, miren ustedes, puedo mostrarles muchos cuadros de que China ya está volviendo a la normalidad, pero esto quizás es una cosa muy interesante. Miren ustedes, los niveles de polución en China en mayo, junio ya alcanzaron los niveles de enero o diciembre del año pasado. Entonces China ya está en la normalidad. La fábrica ya está funcionando, los autos ya están en las calles, ¿verdad? China ya está volviendo a la normalidad. Otro índice, igualito, ¿no? Las 5 más grandes fábricas generadoras el consumo de carbón en las 5 plantas de energía eléctrica más grandes de China ya están volviendo al nivel normal. Miren ustedes cómo había caído la cifra roja, es el 2020. Miren ustedes cómo había caído en febrero, cuando China estaba cerrado febrero casi marzo, y cómo se está recuperando. Entonces China ya otra vez está en la normalidad. Sus fábricas están funcionando, ¿verdad? Otro índice. Este me parece muy interesante. Miren ustedes esto acá. Esto me parece muy interesante. ¿Qué es lo que mide aquí? Miden los barcos. Miren ustedes, en el puerto de Shanghai, que hecho ese paso es el más grande del mundo,
tienen 1.967 barcos en el puerto. Este es para el día 6 de julio, ¿verdad? Hace una semana. El día 6 de julio habían salido 933 barcos y habían arribado 1.217 barcos. Miren ustedes Hong Kong, que también es parte de China, ¿verdad? Miren ustedes Singapur, Asia, pero miren ustedes el resto de los países. Rotterdam, Antrew también en Europa, Seattle en Estados Unidos, Los Ángeles, para no hablar de Latinoamérica, ¿verdad? Esto muestra el movimiento de productos, ¿verdad? De bienes, ¿verdad? Entonces ya las fábricas chinas, ya el comercio en China se está rehabilitando. Y eso es bueno porque la economía mundial depende mucho de China, y países como el Perú, como veremos, dependemos mucho de China, ¿verdad? Sigamos viendo. Este también es muy interesante, esta cifra también es muy interesante. La moneda china que se depreció, el dólar subió, el yuan bajó por la debilidad de la economía china, el yuan se ha apreciado. El yuan, miren ustedes, la moneda china es el yuan a fines de mayo, un yuan casi llegó a costar un dólar casi 7.10, 12 yuanes, ¿verdad? Ahora está debajo de 7, un dólar está debajo de 7 yuanes, ¿verdad? Entonces, ya la moneda china se está fortaleciendo porque la economía china se está recuperando. Y por último, aquí tienen ustedes que ya también las bolsas de valores en China están subiendo. Miren ustedes cómo la bolsa de valores había caído en China, esta es la bolsa de valores de Shanghai, la más grande, cómo había caído en marzo, a un pico, la mitad de marzo, casi fines de marzo había caído, y cómo se ha recuperado, ¿verdad? Al 13 de julio, el índice estaba en, ¿cuánto? 3.443. Entonces, si uno mira varias estadísticas en China, y ustedes pueden leer incluso acá, dice que según data de la Asociación de Manufactureros de Autos de China, el mercado de autos en China se ha expandido 11.6% en junio respecto a un año anterior. Entonces ya el mercado automovilístico también en China se está recuperando. Entonces, ustedes pueden ver varios símbolos, varios índices, y ya en China la actividad económica se está recuperando. Y eso, repito, es bueno porque el mundo depende de China. ¿Okay? Bueno, el tiempo pasa, hablemos del dólar. El dólar, miren, el dólar sigue siendo una moneda fuerte. ¿Por qué? Entre otras razones. Después de la Segunda Guerra Mundial, pues Estados Unidos quedó como la economía más fuerte del mundo, ¿verdad? Todo el mundo quedó destrozado, Japón quedó destrozado, Alemania quedó destrozado, casi todo el mundo quedó destrozado, pero Estados Unidos fue luego una economía que no solo no quedó destrozado, sino se volvió más rico. Después de la Segunda Guerra Mundial terminó más rico que antes de la Primera Guerra Mundial. Se dice que después de la Primera Guerra Mundial, la economía de Estados Unidos casi ocupaba la mitad de la economía mundial. Es impresionante, ¿verdad? Y Estados Unidos pues construyó toda una serie de instituciones multilaterales, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, lo que llegó a ser después la Organización Mundial de Comercio, que creó toda una infraestructura, ¿verdad?, que dio estabilidad a la economía mundial y permitió el crecimiento del comercio y las inversiones, ¿verdad? Y por supuesto, el dólar quedó como la moneda de reserva de la economía mundial, ¿verdad? Bueno, esto fue así en los años 50, en los años 60, todo iba bien, ¿ok? Y no solo eso, Estados Unidos aseguró el control de estos organismos, ¿verdad? Por ejemplo, en el Fondo Monetario Internacional se requiere el 85% de los votos para tomar cualquier cambio, ¿verdad? Pero sin el consentimiento de Estados Unidos no se puede, porque Estados Unidos tiene el 16.5% de los votos, ¿verdad? Entonces, el resto de países juntos no llegan al 83.5% de los votos. Entonces, China quiere dar más aporte al Banco Mundial. China quiere poner más dinero en el Fondo Monetario Internacional, pero Estados Unidos no lo quiere porque que China aumente su cuota significa que su porcentaje va a aumentar y Estados Unidos no quiere soltar, porque el resto de países no va a querer disminuir su participación en el accionariado del Banco Mundial, ¿verdad? Entonces, por eso Estados Unidos sigue teniendo el control, junto con los europeos, por supuesto, de estos organismos como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, ¿verdad? Pero el dólar sigue teniendo, antes de eso, obviamente en los últimos años ha habido intentos, ¿verdad?, para modificar esta estructura. Finalmente, hace algunos años, se logró, por ejemplo, que el renminbi
sea una de las monedas, por ejemplo, ¿no? Que esté considerada en esta canasta de monedas que tiene el Fondo Monetario Internacional. ¿Okay? Aquí tienen ustedes este famoso derechos especiales de giro, esta especie de moneda, algunos llaman moneda virtual que tiene el Fondo Monetario Internacional. Por fin, el yuan chino está participando, ¿verdad? Pero en realidad, para todos los efectos, el dólar sigue siendo la moneda rey en el mundo, ¿verdad? ¿Por qué? Miren ustedes pueden ver acá que casi el 62% de todas las reservas extranjeras en el mundo están en dólares. Después tienen en euros, que es en 20%, y después tienen el resto de moneda, ¿verdad? En China no llega ni al 2%. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque a pesar de ser China la segunda economía más grande del mundo, y se supone, de acuerdo a todos los pronósticos, que China en 10 años más se va a convertir en la primera, ¿por qué el yuan, la moneda china, no es una alternativa? Hay varias razones que yo las resumo aquí. Bueno, ahí tienen ustedes, miren, el dólar constituye el 62% de las reservas. Ahora, ¿por qué se debe la fortaleza del dólar, verdad? Primero porque la economía de Estados Unidos es más grande, la economía de Estados Unidos tiene un poderío tecnológico y militar todavía que no se compara con ningún país. El dólar es libremente convertible. De hecho, el 65% de todos los dólares están fuera de Estados Unidos, imagínense. La moneda, el dólar es totalmente convertible. Yo puedo comprar dólares en Japón, en Perú, en China, en cualquier país del mundo. Alrededor del 90% de las transacciones en los mercados de divisas se hacen en dólares, ¿verdad? Incluso los mismos chinos, oficialmente, un tercio de las reservas de China está en bonos del Tesoro de Estados Unidos. Entonces, incluso los mismos chinos confían en el dólar de Estados Unidos, ¿verdad? ¿Okay? Entonces, ¿por qué todavía no puede, eso lo dejamos ahí? ¿Por qué el yuan todavía no puede reemplazar al dólar? Bueno, hubo intentos, ¿verdad? Cuando Japón surgió en los años 80, 90, la burbuja económica, todo el mundo habló, Japón iba a reemplazar a Estados Unidos, el yen iba a reemplazar a Estados Unidos, lamentablemente no pasó eso. Cuando el euro también surgió, todo el mundo habló del euro como posible reemplazante, pero hemos visto el euro tuvo lamentablemente crisis. ¿Por qué? No pudo el euro, o no pudo el yen, no pudo el euro, ¿podrá el renminbi o el yuan, renminbi o yuan, así se llama? Podría, pero China tendría que hacer varias cosas. Primero, China tendría que permitir un libre movimiento de capitales. La moneda china no es libremente transada. China tiene control de capitales. China controla el dinero que entra al país y el dinero que sale del país. China controla quién invierte en su bolsa de valores y cuánto invierte, ¿verdad? China controla quién le compra bonos a quién vende bonos en realidad. Entonces, segundo, el tipo de cambio del yuan no es libre, pues. El gobierno chino tiene forma de controlar el tipo de cambio, ¿verdad? No solo eso, la política monetaria china no es transparente, ¿verdad? Si la tasa de interés sube y baja, si el encaje bancario sube y baja, ¿verdad? Y obviamente el mercado financiero tampoco es transparente. Mientras esto no haya, el yuan no se va a convertir en una alternativa al dólar, y el dólar va a seguir teniendo un reinado indiscutible, ¿verdad? En el futuro previsible. ¿Okay? Bueno, obviamente los chinos no es que no están haciendo nada en realidad, los chinos están haciendo cosas. ¿Para qué? Para por lo menos tratar de romper el monopolio que Estados Unidos tiene sobre el sistema financiero internacional. China no puede cambiar el Fondo Monetario Internacional, no puede incrementar su poder en el Fondo Monetario Internacional. China no puede incrementar su poder en el Banco Mundial. Entonces, ¿qué están haciendo los chinos? Están creando instituciones paralelas. El Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, el nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, el Fondo de la Ruta de la Seda, sus bancos chinos. China tiene varios bancos que prestan dinero a los países pobres especialmente. Entonces, China está creando un sistema financiero paralelo en el mundo para competir con Estados Unidos. Y de hecho, China es el país, por ejemplo, que más presta, que más ayuda económica da que Japón, Estados Unidos y el Reino Unido juntos en los últimos 5 años, ¿verdad? A través de todos estos bancos, a través de todas estas instituciones financieras. Entonces los chinos no se están quedando cruzados de brazos. Todavía no puede el yuan competir como moneda, pero está creando un sistema financiero paralelo al que tiene o al que domina Estados Unidos y Europa.
Bueno, rápidamente, la economía peruana. Miren, es una pena en realidad. La economía peruana tendrá el peor desempeño en el mundo y esto significa también para el Perú la peor caída en más de un siglo, ¿verdad? El costo social de la pandemia también es altísimo. ¿Por qué? ¿Por qué? Esta es una cosa muy interesante, ¿no? Porque recuerden ustedes, todo el mundo hablaba antes de la pandemia, y yo también a veces me han entrevistado por radio y televisión, y todo el mundo decía, ¿verdad? El Perú está bien preparado, ¿verdad? El Perú tenemos fortaleza. Y de hecho, se supone que en febrero el Perú es el país que crecía más o menos bien en Latinoamérica, es el país que tenía, hasta ahora tenemos unas altas reservas internacionales, es el país que tiene un bajo déficit fiscal, la moneda es relativamente estable, la deuda pública, especialmente la externa, es muy baja, tenemos un rating de las empresas, estas calificadoras de inversión, casi solo debajo de Chile, igual de México, pero ¿por qué hemos caído tanto? Lamentablemente, el manejo que ha hecho el gobierno es de una ineficiencia realmente terrible, pero no debió merecerse lo que pasa, ¿no? ¿Pero qué es lo que pasó? Lamentablemente, la cuarentena fue demasiado. Miren, si la cuarentena hubiera sido demasiado y esto hubiera resultado en un efectivo control de la pandemia, excelente. Lamentablemente, la cuarentena fue prolongada y poco efectiva para el control de la pandemia. Entre otras cosas, ¿por qué? Por la alta informalidad en la economía, ¿verdad? El Perú es uno de los países, creo que el país con la más alta informalidad en Latinoamérica. Así es que el 70% de los peruanos que trabajan en el sector informal, ¿verdad? Muchas personas viven del día a día, ¿verdad? Entonces, esas personas están en cuarentena, dejan de trabajar y dejan de recibir ingresos. Y muchos de ellos no tienen ahorros, ¿verdad? Entonces, la cuarentena, que supone que es una política buena para evitar la propagación de la pandemia, obviamente obligar a las personas a estar encerradas en sus casas. Nosotros, quizás todos los que estamos aquí, podemos darnos esos lujos porque tenemos ahorros o recibimos nuestros sueldos en el banco, pero muchos peruanos lamentablemente no, y salían afuera. Entonces, eso fue lo que pasó, ¿no? La dependencia en el mercado externo, vamos a ver, el Perú depende del mercado externo y el mercado externo va a estar muy golpeada, obviamente la ineficiencia del gobierno, ¿verdad? Lamentablemente, por ejemplo, esta entrega del bono, ¿no? Se supone que hasta ahora no se termina de entregar a todas las personas que deberían entregarse, ¿verdad? Entonces la situación es un poco complicada y encima el próximo año es época de elecciones y se viene un periodo de incertidumbre, ¿verdad? Miren ustedes, aquí está estadísticas del propio Banco Central de Reserva en su último informe de junio. Es terrible lo que va a pasar, es la peor caída en un siglo, ahí ustedes lo pueden ver. En la gran crisis del 29, 30, 31, el Perú cayó menos 10%, ahora caería menos 12%, es probable que caiga más, ojalá no sea así, es probable que caiga más, ¿ok? El golpe es terrible, ahí está, ustedes pueden ver, miren, aquí según esta estadística, perdón, me estoy pasando, según esta estadística, perdón, se supone que la economía peruana, esta es estadística del BCR, ¿verdad? Dice 2020, dice, RI significa reporte de inflación junio 20, ¿verdad? Dice, Producto Bruto Interno caería menos 12.5%. Y según este pronóstico, dicen el 2021, RI junio 2020, la economía peruana se recuperaría 11 puntos. Para mí esto es muy optimista. Es imposible, yo creo que es imposible que la economía se recupere 11.5. Vamos a ver por qué. Sigamos avanzando. La caída es en todos los sectores, miren ustedes, ¿no? El consumo privado del 2020, miren ustedes, Producto Interno menos 12.5, la demanda interna menos 11.9, el consumo ha caído, la inversión privada fija, la inversión ha caído menos 30%, es en toda la línea, ¿verdad? ¿Por qué es probable que la economía no se recupere 11.5% como se espera? ¿Y por qué es probable que la economía incluso caiga mucho más? Veamos algunas cifras. A ver. Bueno, de hecho, por ejemplo, ustedes pueden ver, esto salió ayer, antes de ayer, los ingresos tributarios en impuesto a la renta ha caído 45% en junio. Bueno, claro, está cerrada la economía, se espera que pueda recuperarse en los próximos meses, vamos a ver si eso es posible, ¿ok? Sigamos avanzando. Miren, en teoría, el Banco Central de Reserva espera que la economía caiga este año y se recupere.
y en teoría, el año 2022, recuperaremos lo que teníamos el año 2020. ¿Será esto así? Veamos. Miren ustedes, bueno, aquí ya les comenté, la informalidad en el Perú es bastante terrible. Esto explica por qué mucha gente también, el costo social es tremendo, mucha gente ha perdido su trabajo. Este es otro tema también que el gobierno, yo no sé por qué no se dio cuenta desde un primer momento. Recién al cabo de 2 meses y medio el gobierno se da cuenta que el 75% de las familias no tienen ingresos disponibles, no tienen ingresos perdón, estables, y ha dicho que va a dar bonos. Hasta ahora, que yo sepa, no se ha dado ni el 80% de ese número, ¿verdad? Debió haberse dado desde el comienzo, ¿verdad? Algunas personas decían eso, ¿no? ¿Por qué no se le da bono a todas las personas desde el comienzo, ¿no? Lamentablemente, si eso hubiera sido, si se le hubiera dado del comienzo, quizá la cuarentena hubiera sido un mes estricta, pero probablemente más rápido hubiera terminado. Miren ustedes este siguiente gráfico. Contribución al Producto Bruto Interno, las exportaciones de productos básicos, las remesas y el turismo y los viajes. Miren ustedes, el año pasado, el tamaño de la economía peruana fue más o menos 220 mil millones de dólares, ¿verdad? De los cuales 47 mil millones de dólares fueron exportaciones. ¿Cuánto exportará el Perú este año? El gobierno está preveyendo que exportemos 37, 38 mil millones. Yo creo que es muy optimista eso. Probablemente caiga mucho más, ¿verdad? El año pasado ingresó al Perú 8.977 millones de dólares de inversión extranjera. Por lo menos ahí sí el BCR ha acertado. El BCR ha dicho, el Banco Central de Reserva mismo ha dicho, que este año se espera que solo ingresen 1.750 millones de dólares. Por lo menos ahí el BCR reconoce que la caída de la inversión extranjera va a ser brutal. Y hoy día mismo ha salido en gestión, ustedes han leído, el año pasado, ingresos por turismo fueron 4.800 millones de dólares. Ingresaron el año pasado 4.4 millones de turistas. Ha salido hoy día en gestión que este año, con suerte, vendrán, creo que 1.6 millones de turistas. Va a caer 65%. O sea, de los 4.800 millones de dólares que ingresó el turismo el año pasado, si vienen 1.500 millones de dólares, va a ser mucho, ¿verdad? Ustedes significan todo ese golpe que hay a las empresas de turismo, hoteles, restaurantes, toda la cadena de negocios, actividad económica que está involucrada con el turismo, y remesas. El Perú no depende de las remesas, hay países que dependen de las remesas, pero el año pasado ingresó remesas de los peruanos que trabajan afuera 3.400 millones de dólares. Si este año ingresa la mitad, sería en realidad también una gran cosa. Entonces, el problema es que el Perú está expuesto, como muchos países de Latinoamérica, a fuentes de ingresos de divisa del exterior, principalmente por exportaciones de bienes, por turismo, por inversión extranjera o por remesas. Y todo ello, la verdad, es bien complicado. O sea, el turismo, menos de la mitad va a ingresar ingreso de turismo, inversión extranjera va a ingresar una fracción solo al 20%, exportaciones, el gobierno prevé que ingrese por lo menos 80-85% el año pasado, yo me temo que no va a ser así, y remesas es probable que solo ingrese la. Entonces, en el lado externo, la situación no está nada bien. Ahora, aquí, bueno, esto es una estadística, inversión extranjera también preveía una caída de 40%, bueno, ya el mismo BCR ha dicho que va a ingresar menos inversión extranjera, entonces esto lo pasamos. ¿Cuál es lo bueno de la economía peruana? Bueno, no somos buenos porque dependemos mucho del sector externo, especialmente en materia prima, pero lo bueno es que el precio del cobre se está recuperando, miren ustedes, ¿ok? El precio del cobre se está recuperando. Empezó a caer el 2020, miren ustedes, tuvo una caída en marzo, pero se está recuperando. A 13 de julio está en 1.800, perdón, este es oro, está en 1.806 dólares la onza, se está recuperando en realidad. Y el Perú produce oro. Eso es lo bueno del Perú. Pero hay una cosa mala que ahorita le vamos a decir. Y el oro, miren ustedes, esta es la proyección que había hecho el Banco Central de Reserva, entonces por lo menos en ese tema algo bueno está pasando, ¿verdad? Algo bueno está pasando. El oro se está recuperando, ¿verdad? El otro tema es el cobre.
Y el cobre también, recuerden ustedes que el 30% de lo que exporta el Perú, el 30% de lo que exporta el Perú es cobre, el 16-17% es oro, también se está recuperando. Se cayó enormemente desde comienzos de este año hasta marzo el pico, pero se está recuperando. Entonces, lo bueno es que el cobre se está recuperando. Pero ¿cuál es lo malo? Hay algo malo, lamentablemente. Pasemos. Bueno, acá está el cobre, la proyección del BCR también, está recuperando el cobre. China se está recuperando, las existencias han estado bajas porque ha habido huelgas, problemas de producción en muchos países, entonces el cobre, los inventarios se estaban ajustando, se está recuperando, ¿ok? Y aquí tienen ustedes el cobre, miren, aquí está, el cobre es el año pasado el cobre representó el 30.2% de todo lo que el Perú exportó, y el oro representó exactamente el 14.7% de todo lo que el Perú exportó. ¿Cuál es el problema con esto de acá? Miren ustedes, uno de los motores del crecimiento de la economía peruana desde este siglo fue las exportaciones. El cobre, imaginen ustedes cómo subió el cobre, miren ustedes, cómo subió las exportaciones de oro, ¿verdad? Aparte, el otro motor, las exportaciones no tradicionales, ¿verdad? La uva, la palta, el arándano, que no está acá, ¿verdad? Entonces, pero todavía sigue siendo los minerales. ¿Cuál es el problema con los minerales? Miren ustedes acá, lamentablemente el oro, la producción ha caído. Aquí tienen ustedes la producción de oro desde el año 92 hasta el año 2019. El año 2019 se produjo 128.000 kilos de oro. Miren ustedes, el año 2009 se produjo 183. O sea, estamos produciendo, ¿cuánto? Sobre el 70% de lo que producimos de oro. ¿Qué pasó? En cobre sí hemos aumentado, en hierro también hemos aumentado, pero en los otros metales, la producción zinc, la producción de zinc del año 2019 es incluso menor de la que había el 2007 en realidad. La producción de plata del 2019 es menor incluso de lo que era unos 4 o 5 años antes en realidad. El plomo también ha bajado la producción. El hierro se ha subido, el estaño también ha bajado. La producción de estaño en 2019 es una fracción de lo que era, por ejemplo, el 2004, que era 41, ahora es 19, ¿verdad? Toneladas, miles de toneladas. El molibdeno también, bueno, el molibdeno sí hemos aumentado, ¿no? Ahora, lo interesante, miren ustedes acá, ha aumentado la producción de cobre, ¿verdad? Ha aumentado la producción de hierro, ha aumentado en algo la producción de molibdeno. ¿Saben ustedes por qué? Por China. Las Bambas y Toromocho producen el 25%, esas dos empresas chinas producen el 25% de la producción de cobre en el Perú. Hierro, la única empresa que produce hierro en el Perú es Shogan, es una empresa china. Y la otra empresa que va a empezar a construirse, Pampa de Pongo, que está en Arequipa, es también de una empresa china, en realidad, hierro, ¿verdad? Y hay varios proyectos mineros. Entonces, ¿cuál es el problema? El Perú tiene minerales. Lamentablemente, los conflictos sociales, la indecisión de este gobierno, hace que el Perú no aproveche, y debería aprovecharse, en realidad. Entonces, es otra oportunidad que estamos perdiendo, ¿no? ¿Sí? Bueno, terminamos, ya el tiempo ha corrido, termino diciendo solo lo siguiente, ¿verdad? El mundo atraviesa una época muy complicada, es la peor crisis en un siglo, no solo para el mundo, sino también para el Perú, ¿verdad? Esto traería consecuencias terribles, ¿verdad? Esto se complica por la falta de liderazgo que podría complicarse con el conflicto China y Estados Unidos, ¿verdad? La falta de liderazgo va a presentar un problema increíble. Yo me pregunto, ¿qué va a pasar cuando se descubra una vacuna? ¿Verdad? Va a haber una pelea por la vacuna, y en la pelea ustedes saben que el más fuerte se impone, la ley de la selva, ¿verdad? Estados Unidos va a acaparar todas las vacunas y nos quedamos nosotros, bueno, los chinos hacen su vacuna por su lado, ¿verdad? China va a seguir creciendo, pero todavía el dólar va a seguir teniendo un rol importante en el sistema financiero internacional, mientras China no haga pues su moneda realmente convertible y da libere todas las restricciones que todavía tiene. Lamentablemente la economía peruana, por razones estructurales, que no es culpa de este gobierno, obviamente la informalidad y todo lo demás, pero también hay culpa de este gobierno en no haber tomado las medidas a tiempo, va a tener un peor desempeño en el mundo, ¿verdad? Y la dependencia en China se va a incrementar. ¿Esto es bueno, esto es malo? Vamos a verlo, depende cómo lo veamos, ¿verdad? Lamentablemente yo me temo que muchos países como el Perú, dado la estructura de nuestra economía, no nos va a querer más que depender de China, ¿verdad?
Bueno, esa es mi conferencia y disculpen si tomé algún tiempo de más. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Aquino, por la valiosa información que ha compartido con nosotros el día de hoy. Ahora vamos a proceder con algunas de las preguntas que hemos recibido. La primera pregunta dice, ¿cómo ve usted el futuro a corto y mediano plazo de China, teniendo en cuenta que actualmente China afronta varios problemas económicos y políticos en varios frentes, como Hong Kong, Taiwán, con sus países vecinos, así como la guerra económica con Estados Unidos por el expansionismo del Partido Comunista Chino? A ver, yo, a ver, digamos, yo soy ligeramente optimista respecto a China, ¿verdad? Yo creo que algo conozco de China, ¿no? Yo viajé a Japón en el 85 y la primera vez que estuve en China fue en 1989. Yo he visto, ¿verdad? Yo he visto en realidad, a mí no me han contado la historia de China, yo he visto China, yo voy todos los años, el año pasado estuve 4 veces en China en realidad. Entonces China ha crecido. Claro, a veces las estadísticas son un poco difíciles de creer, ¿no? Algunos dicen que el hecho de que China haya crecido de 1979 al año 2011 a 10% anual es un poco creíble, pero incluso aunque haya crecido 8%, algunos dicen que probablemente esa cifra es extraordinaria. Es extraordinario todo lo que pasa en China. Entonces yo soy optimista. Ahora, sobre los problemas, miren, alguien dice, sí, pues China se está peleando con todo el mundo en realidad, con Hong Kong, el tema de Taiwán, pero yo creo que China se siente fuerte en realidad. Miren, China hace 10 años no hubiera hecho eso con Hong Kong. Cuando Hong Kong fue traspasado, para solo hablar de Hong Kong, porque podría hablar mucho tiempo de Taiwán y todo, solo va a hablar de Hong Kong. Hong Kong, cuando fue incorporado a China en el año 1998-99, Hong Kong era muy importante para China. Hong Kong representaba el 20%, o sea, el tamaño de Hong Kong era el 20% de la economía de China, ¿verdad? Hong Kong era el conducto por el cual venían las inversiones extranjeras a China y era el conducto por el cual las empresas chinas también salían al mundo, ¿verdad? Ahora el rol de Hong Kong ha disminuido en realidad. Ahora Hong Kong es una Shenzhen, Cantón, Guangdong, Tianjin, muchas provincias chinas son más grandes que Hong Kong. Y China se siente muy fuerte, especialmente después de la pandemia hay gente que se siente fuerte en China, ¿verdad? Dicen, miren ustedes, bueno, no lo dicen tan abiertamente, ¿no? Miren, Estados Unidos es un desastre, todavía no termina la pandemia, tiene un presidente que todo el mundo lo odia. En cambio, China ha podido controlar la pandemia y China está creciendo. Entonces, China está tomando esas medidas porque sabe que aunque le impongan sanciones a Hong Kong, no le van a hacer mucho daño, el daño va a ser marginal. China se siente con fuerza. El otro tema también es en el mar del sur de China, ¿no? Cada vez China es más, su presencia es mayor en el mar del sur de China, ocupa las islas, construye islas ahí, militariza algunas de ellas. Entonces, China se siente en fortaleza, porque en verdad China tiene fortaleza. Miren, si hubiera una guerra comercial, y ahora paso a hablar de la guerra comercial, si hubiera habido una guerra comercial con Estados Unidos hace 10 o 15 años, China perdería definitivamente. ¿Por qué? China hace 10 años, prácticamente un 20% de lo que exportaba iba a Estados Unidos. Ahora va mucho, perdón, un 30%. Ahora va menos del 20%. Entonces, China ya no depende tanto del mercado estadounidense. Segundo, China hace 10, 15 años prácticamente no tenía muchas tecnologías en realidad. O sea, si China hubiera sufrido, por ejemplo, o sus empresas chinas, Huawei o ZTE, que también fue impuesta una sanción hace 2 años, si hubiera sido impuesta una sanción hace 2 años, hubiera quebrado. Definitivamente China hubiera quebrado, sus empresas, digo, ¿no? Ahora China todavía depende de algunas partes y componentes básicos de Estados Unidos, pero China cree que Estados Unidos no va a ponerle un embargo total, porque eso no solo dañaría a China, sino dañaría a las propias empresas de Estados Unidos. Además, hay alternativas, pues tiene otros países en el cual China podría también. Entonces, yo creo que a pesar de los problemas que tiene China, y China tiene problemas, el problema de la contaminación, que cada vez es menos, para mí el problema que yo le veo a China es el problema de la población. China es un país que en realidad en 5 años más la población va a empezar a decrecer en realidad, por la política de un niño por familia en realidad. O sea, China se está volviendo un país viejo y donde no hay un sistema de pensiones de seguridad social muy eficiente en realidad. ¿Quién va a mantener a toda esa gente? En China había la familia tradicional, donde la gran familia mantenía a las personas mayores, ¿verdad? Ahora en China hay, dicen, el
la pesadilla de un chino, un niño chino que tiene 20, 30 años, hace 30 años, era el príncipe, ¿verdad? Tenía papá, mamá y 4 abuelos que le engreían. Ahora él va a tener que mantener papá, mamá y 4 abuelos en realidad. Entonces es un problema tremendo en realidad. Pero yo creo que China tiene fortalezas, su mercado interno es más grande, China ya no depende tanto del mercado externo. China, recuerden ustedes que no es solo la fábrica del mundo, China es el mayor mercado del mundo. En China está confiando, no solo eso, y China tiene 2 herramientas que no hemos hablado, pero serían tema de otro estudio. China tiene 2 iniciativas muy grandes, ¿verdad? La franja y la ruta, para expandir su presencia en el mundo, para que sus empresas vayan por el mundo construyendo, para que el país preste dinero a los países para que construyan su infraestructura y con eso levanten sus empresas, la economía china, y esta famosa iniciativa de Made in China 2025 que lo implantó en el año 2015 para alcanzar China en el año 2025. China quiere en el año 2025 producir en el país por lo menos el 70% de todas las partes y componentes de las industrias básicas del futuro. Inteligencia artificial, robótica, astronáutica, trenes de alta velocidad, que ya lo logró, salía en trenes de alta velocidad y ya compite de igual a igual con China y Francia y Alemania, que son, por ejemplo, los países que tienen esa tecnología, los únicos países que tienen el mundo esa tecnología, ¿verdad? Entonces yo soy cautamente optimista de que China ha tenido problemas difíciles y va a salir en adelante. Obviamente eso significa que China ya no va a crecer bien, ¿verdad? Probablemente China ya tampoco crezca 6%, pero China es una economía enorme, aunque crezca 5%, aunque crezca 4%, es un monto enorme de dinero, de riqueza que genera y China va a poder seguir en adelante. Yo estoy cautamente optimista de que eso sea así. Gracias, doctor Aquino. La siguiente pregunta es, ¿cuál es su pronóstico del tipo de cambio dólar versus soles para el 2021? Es un poco complicado. Bueno, hay tendencias contradictorias, ¿no? Si por un lado la economía peruana lamentablemente no va a crecer y es probable que empeore, es probable que el pronóstico de 12% de crecimiento sea muy optimista, probablemente caiga más, entonces es probable obviamente que la economía peruana siga débil y que obviamente la gente se refugie en el dólar, ¿verdad? Entonces, eso significaría que el dólar se fortalezca, que el sol se siga depreciando o se mantenga depreciado, ¿verdad? Pero por otro lado, podría haber, pues, en el mundo, pues, una tendencia, como estamos viendo, ¿verdad? Las grandes monedas, el dólar se está depreciando frente a las grandes monedas, hay optimismo en que la economía china crezca, entonces podría, si la producción nacional de minerales, por ejemplo, se incrementa también, podría aumentar las exportaciones, el ingreso de divisas y podría haber una tendencia a que el sol se fortalezca en realidad. Si me fuerzan a pedirme una opinión, yo creo que el sol podría, no creo que se deprecie más, ¿no? Pero tampoco, no creo que se debilite más, pero tampoco creo que en la verdad se fortalezca más, podría mantenerse más o menos. Gracias, doctor Aquino. La siguiente pregunta. A pesar de ser uno de los primeros países en la región en haber implementado la cuarentena, el número de contagiados es bastante alto. ¿Considera usted que la cuarentena no se ha aplicado de acuerdo a nuestra realidad, teniendo en cuenta el problema de la informalidad, las aglomeraciones en lugares públicos como mercados y bancos? Definitivamente, definitivamente. Yo creo que, miren, esa estadística que hemos mostrado y que el mismo gobierno mostró, el Perú tiene 70% de informalidad. El 75% de las familias no tienen ingreso estable. Lo que debía hacer el gobierno es dar, como hicieron otros países en realidad. O sea, miren, muchos países en el mundo, obviamente más los países como Japón, Corea, incluso Estados Unidos, han dado prácticamente bonos a casi toda la población en realidad, ¿no? El Perú debía haber hecho por lo menos a la mayor parte de la población. Lamentablemente la cuarentena no se pudo cumplir porque mucha gente no podía quedarse en su casa, pues tenía que salir afuera, ¿no? No solo eso en realidad. Poner 2 ejemplos en realidad. Empezaron a dar bonos, ¿verdad?, a las familias más necesitadas. El Perú, lamentablemente, el Perú es un país donde tiene uno de los peores índices en el mundo de inclusión financiera. ¿Qué significa? Que pocas personas tienen cuenta bancaria en el banco y pocas personas usan la billetera digital. Ustedes saben que África, escuchen bien, África está más adelantado que en el Perú en tema de inclusión financiera, en tema
billetera digital. No hablo de China, que China es todo el mundo paga con su celular en realidad, ¿no? Entonces, si en el Perú la gente hubiera tenido una cuenta bancaria, si en el Perú la gente hubiera tenido más porcentaje su billetera electrónica, el gobierno hubiera depositado ahí, ¿no? Y no obligar a la gente que haga colas, y ese fue otro también foco de infección. Yo creo que en realidad el Perú tenía fortalezas, pero el gobierno no lo utilizó. Termino poniendo un ejemplo más. Ustedes vieron, porque eso fue público, creo que fue a comienzos de abril, el excomandante general de la Marina, Podesta creo que se llamaba, dio una entrevista en radioprogramas y criticó fuertemente al gobierno, ¿no? ¿Recuerdan ustedes cuando empezaron, después de un mes, empezaron muchos peruanos que vinieron a línea de provincia a regresarse a su provincia? ¿Vieron ustedes las largas colas que había en los terminales, que ya no habían pasajes, o caminando, ¿no? Caminando se iban por la carretera central, la carretera panamericana norte y sur. ¿Saben ustedes lo que dijo el excomandante general de las Fuerzas Armadas? Es increíble cómo el gobierno no usa la infraestructura que tiene. Debió haber decretado una emergencia, debió haber ordenado que todos los camiones del ejército, o haber requisado en forma transitoria, los buses que hay para trasladar a todas esas personas. Imagínense ustedes ese foco de infección que había. Era penoso en realidad ver ahí, ¿no? No, sí, lamentablemente ha habido muchas fallas que no debieron haberlo. Mira, lo que más me apena en el Perú es que el Perú no es un país pobre. Si el Perú fuera el país más pobre de Latinoamérica, si el Perú fuera el país más pobre del mundo, yo entiendo, es obvio, es lógico que nuestra economía caiga peor en el mundo. Escuchen bien, ¿ah? El Perú, su economía va a caer peor en el mundo, porque descuenten Belice, descuenten Maldivas, esas son pequeñas ciudades nada más. El Perú es la economía que más va a caer en el mundo, y lo que es más penoso, va a caer porque la cuarentena fue larga. Si eso hubiera servido para bajar el número de muertos y infectados, hubiera valido la pena. Lamentablemente no ha valido la pena por una acción ineficaz del gobierno que no reconoció lo que las estadísticas dicen. ¿Ustedes saben cuántos estudios han hecho los sociólogos en el Perú sobre la pobreza en el Perú, sobre la informalidad en el Perú? Lamentablemente, las personas que están en el gobierno, pues, o no les interesó, yo creo que a muchos no les interesó. Había esos estudios, hay gente que sabe de eso, o sea, hay gente que se experta en los temas, no lo llaman, no les prestan atención. Sí, pues lamentablemente no se tomó las medidas que debió haberse tomado, teniendo el Perú el dinero, teniendo, el Perú tiene, o sea, el Perú no es un país pobre, el Estado no es un país pobre, había un fondo fiscal, ese es el otro tema en realidad. Repito, si el Perú fuera un país pobre, ¿qué vamos a hacer? Pues ya nos hubiéramos resignado. Lo que más me molesta, a mí me apena, es que el Perú no era un país pobre, el Estado no era pobre, pero aún así ha permitido que pase lo que está pasando. Gracias, doctor Aquino. La siguiente pregunta. El gobierno del Perú tuvo éxito para conseguir 3.000 millones de dólares con una tasa de interés muy baja para el emisión de bonos con alta credibilidad en el mercado. Sin embargo, ahora la economía peruana está mal. ¿Cómo afectaría a la credibilidad de la economía peruana en el mercado mundial? Perdón, la última parte me repite, ¿cómo afectaría? Sí, ¿cómo afectaría la credibilidad de la economía peruana en el mercado mundial? Ah, bueno, sí, pues, ¿no? Pero en realidad, sí, pues, a pesar de la caída tan dramática que tiene la economía peruana y a pesar del gran costo social que tiene para las personas, para la salud, para la vida de las familias, aparentemente, según lo que nos dice la ministra de Economía y la gente en el gobierno, nuestro rating para las firmas que dan estos Standard & Poor's, Moody's, no está tan mal en realidad, ¿no? Entonces, aparentemente nuestro crédito en el sistema financiero internacional no está tan bajo, ¿no? Pero es obvio que si seguimos con la pandemia sin control, ¿quién va a venir a invertir acá? ¿Qué turistas van a venir acá, imagínense ustedes? O sea, ese es el problema, o sea, aunque es un poco la ironía, ¿verdad? A los ojos de Moody's, de Standard & Poor's, de varias de estas empresas calificadoras de inversiones, estamos bien, pero sin la pandemia controlada, en realidad yo creo que no va a haber mucha inversión que venga. Aparte de eso, miren, no hemos hablado, el próximo año es un año o sea, miren, se supone que el próximo año el gobierno dice, me olvidé de decirle por el tiempo, el próximo año se supone que la economía, según el gobierno, va a crecer un 12%. Yo les pregunto a ¿ustedes creen que el año pasado con elecciones tenemos nuevas autoridades del año
en teoría, ¿no? Del año 22 de julio, nuevos ministros, nuevos viceministros, nuevos directores de inversión, nuevos directores de empresas, de ministerios, nuevos gerentes, presidentes de empresas públicas. ¿Ustedes creen que la inversión pública va a continuar como tal? Lo más probable es que haya un retraso, por no decir se paralice, ¿verdad? Entonces yo creo que eso de crecer 11% es súper optimista. Y eso que no estamos hablando, ojalá no suceda. Eso de que no estamos hablando de que pueda haber una segunda ola de infecciones que obligue a paralizar la economía. Bueno, yo la verdad, otra cuarentena, yo no creo. La verdad sería ya una estocada final a la economía, ¿no? Pero repito, lamentablemente, a pesar de lo que diga las agencias calificadoras de inversiones, a pesar de que diga el gobierno de que hemos conseguido crédito barato, la verdad, la situación está un poco complicada y se va a poner más complicado el próximo año. Y no estoy hablando de que pueda surgir allí un candidato extremista de que ante la situación convulsionada de crisis empiece a pregonar cosas, discursos extremistas que ya sabemos, viendo el ejemplo de otros países, a dónde nos puede llevar, ¿verdad? Gracias, doctor. La siguiente pregunta: ¿qué pronóstico daría si se diera una nueva cuarentena en las próximas semanas o meses? La verdad, si va a ser una cuarentena parecida a la que tenemos, me temo que no va a funcionar, porque hay mucha gente que ya no aguanta cuarentena. Repito, quizás todos los que estamos aquí, creo yo, con suerte tenemos una fuente de ingreso, tenemos ahorro, nuestros sueldos nos están mandando a la cuenta de nuestros bancos, pero me temo que mucha gente que ya ha sido grandemente golpeada no va a aguantar. Salvo que el gobierno haga lo que debió hacer del comienzo, ¿verdad? Otra crítica dice, mire, ¿por qué no movilizó al ejército? Se le debió repartir a todas esas personas vulnerables en vez de decirle a las municipalidades que compren su canasta familiar. Hemos visto toda la corrupción que ha habido. Se le debió haber encargado al gobierno central, al ejército, que reparta a todas esas familias vulnerables, que le dé canasta en su casa. Salvo que se haga eso, el problema es que me temo que una segunda cuarentena, el gobierno ya no tiene mucha plata para gastar, ¿no? Porque ya está dando bonos en realidad. Entonces yo la verdad, una segunda cuarentena lo veo bien complicado, salvo que el gobierno haga lo que debía hacer de un comienzo, pero me temo que el gasto fiscal va a ser enorme, y ahí vamos a tener problemas en el futuro en cómo financiar ese gasto. Gracias, doctor Aquino. Todavía tenemos algunas preguntas más, pero por el tema del tiempo voy a hacer sea ya la última. Más que una pregunta, una solicitud por parte de uno de los participantes. Y dice así: por favor, denos alguna buena noticia. Bueno, a ver, buena noticia, Dios es peruano en realidad. Miren ustedes, la buena noticia está ahí, cobre está subiendo, oro está subiendo, pero justamente debemos ponernos las pilas, pues. O sea, miren, el Perú tiene recursos naturales. Lamentablemente, digan ustedes, comercio hoy día, hay 57.000 millones de dólares de proyectos de inversión en minería. O sea, con el precio del oro en su vida, con el precio del cobre en su vida, el atractivo de invertir en la producción de estos bienes se hace mucho mayor. Entonces, esa es la buena noticia en realidad. Entonces, el Perú puede aprovechar, obviamente necesitamos políticas para que eso sea. Segundo, en realidad, ¿no? El Perú, agroindustria en realidad. O sea, el mundo atraviesa una crisis. En realidad, ojalá no haya. Miren, es una ironía en realidad, es una ironía lo que ha sucedido en el mundo. La producción se paralizó de autos, de televisores, pero es una ironía y es una gran cosa que la producción de alimentos no se ha paralizado. Esperemos que no sea así. Algunos líderes, algunos dirigentes del agro en el Perú dicen que cuidado, hay que tener cuidado que no se paralice la producción agrícola. Esperemos que no sea así. La agroindustria, los alimentos son algo que el mundo demanda en realidad. Entonces, el Perú tiene, no solo en la agroindustria, también en la pesquería, tenemos una gran oportunidad también, ¿no? Lo que los economistas como yo decimos, ¿cuáles son las ventajas comparativas nuestras en este momento, ¿no? Minerales, agroindustria, pesquería, madera, aprovechemos eso, ¿no? El otro, obviamente, pero eso está sujeto, obviamente, a que controlemos la epidemia, pues el turismo está ahí. ¿Quién tiene Machu Picchu? ¿Quién tiene todo lo demás?
Bueno, lo bueno, la otra cosa buena es que yo lamento, soy muy crítico de este gobierno, en verdad es una desgracia lo que está pasando. Esperemos, confiemos, seamos optimistas en que el próximo año tengamos un mejor gobierno y haga las cosas mejor, porque peor, la verdad, no creo que lo pueda hacer, ¿no? La verdad es una pena en realidad, me da pena porque el Perú, repito, no es un país pobre, el Estado no es un Estado pobre, y aunque no tuviera plata, aunque no tuviera el plata el Estado, el rating del Perú es tal de que podría prestarse, y podríamos haber afrontado mejor la crisis, ¿no? Pero bueno, ese es un lado optimista, ¿verdad? Esperamos que las cosas mejoren y que aprovechemos nuestras fortalezas que tenemos ahí. Yo le pongo el cobre, el oro está subiendo, el Perú tiene, o sea, esa es la gran ventaja del Perú. O sea, México está hasta el 100, disculpen la palabra, porque solo depende de Estados Unidos. El 80% lo que exporta México se ve a Estados Unidos. Estados Unidos se va al hoyo y se va a ir al hoyo este año, y México se va al hoyo con Estados Unidos. El Perú no depende de un solo mercado. Estamos dependiendo más de China, hay que tener cuidado con eso, pero no dependemos solo de China. Está diversificada nuestras exportaciones. En producto, Venezuela solo exporta petróleo. El petróleo se fue al hoyo, Venezuela se fue al hoyo con el petróleo. El Perú no. Tenemos cobre, tenemos oro, tenemos otros metales, y el oro, felizmente, con la crisis más bien sube. Tenemos una oferta de materias primas, es cierto, que no es tan bueno, pero por lo menos es diversificada. O sea, tenemos muchas cosas más. Y lo último, para terminar, tomo optimista, ¿verdad? El Perú ha resistido crisis terribles. Imagínense ustedes, el 90, el terrorismo, la inflación. Esperemos que saquemos fuerzas de nosotros para poder sortear esta pandemia, ¿verdad? Muchas gracias, doctor Aquino. A todos los participantes, si posteriormente tuviesen alguna pregunta, les agradeceremos nos las hagan llegar a nuestro correo electrónico para poder transmitírselas al doctor Aquino. Bueno, en nombre de la Cámara de Comercio e Industria Peruano-Japonesa expresamos nuestro agradecimiento al doctor Carlos Aquino, a los asociados y también a los amigos que han participado el día de hoy. De esta manera damos por finalizado el webinar de hoy. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Hasta luego, amigo. Muchas gracias. Hasta luego. Shimizu-san, hasta luego. Cuídense. Cuídense todos. Gracias. Chéveres. Próximamente les estaremos informando de las actividades que vamos a realizar más adelante. Aprovechamos también para comentarles que hemos implementado una nueva sección en nuestra página web llamada el Portal del Socio, donde los asociados pueden promocionar sus servicios y productos. A los que estén interesados, los invitamos a visitar nuestra página web y contactarnos para mayor información. Gracias.